Bienvenidos nuevamente a Galaxia Sonora. Continuamos con The High Republic, Tormenta Creciente. Mientras la galaxia se prepara para celebrar una nueva era de paz y unidad, la amenaza crece lejos de las miradas de la República. Los Drengir continúan extendiendo su hambre y los Nihil avanzan con un plan que podría transformar la Feria de la República en el escenario de una tragedia inolvidable. Los Jedi deberán enfrentarse no solo a enemigos despiadados, sino también al miedo, al caos y a los límites de su propia capacidad para proteger la luz. La tormenta sigue creciendo. Comencemos con el capítulo de hoy. Capítulo 7. Bajo las llanuras heladas de Golamaran. Si el trayecto desde el Araña Borrascosa le había parecido una eternidad inamovible, el recorrido por los túneles debajo de las llanuras de hielo era insoportable. A Dis le dolía cada célula de su cuerpo, lo cual era una experiencia relativamente nueva. Los músculos de sus tarsos ardían por el esfuerzo de mantenerse estable sobre el suelo resbaladizo, y su cuello estaba rígido por llevarlo agachado durante largo rato para evitar las estalactitas. En su larga vida, Dis ya había experimentado lo que era el malestar, por supuesto, pero los Talortaí eran duros de pelar y eso era quedarse corto. Sanaban muy deprisa, aunque las razones por las que tenían aquellas elevadas habilidades curativas no estaban nada claras. Quizá fuera un asunto genético, quizá se tratara de su conexión con la fuerza. Los mayores permanecían en la ignorancia a propósito, pues les daba miedo reconocer sus poderes ante sí mismos. Dis no tenía ni idea de por qué, pero conocía las leyendas sobre el gran sacrificio, un ejército que se apeó de sus dragones alados y pasó a toda la población por el filo de sus hojas escarlatas. En otro lugar, en otro tiempo, aquello podría interpretarse como acabar con la competencia, pero entonces, hacía milenios, no había sido otra cosa que un genocidio. Los Talortaí, que tiempo atrás fueron legión, pasaron a ser una especie en peligro de extinción y así se mantenían porque así lo querían, con las normas instauradas por los más ancianos. El inconformismo estaba penado y se pagaba caro, como muy bien descubrió él. Dis sacudió la cabeza para desterrar aquellos pensamientos sobre su hogar. ¿Por qué pensaba en Tale y en su consejo de cobardes? Quizás se debiera a la monotonía del descenso. Sí, tenía que ser eso, se dijo a sí mismo mientras colocaba una mano en las paredes para no perder la dirección y dejar de tropezar con Rob y Kufa. La vieja les había sorprendido cuando fueron tras ella a través de la angosta grieta, ya que no esperaban que abriera las pieles que llevaba por abrigos y dejara escapar 3 drones del tamaño de detonadores termales. Dis había alzado sus vuelahojas para partirlos en 2 antes de que atacaran, pero en lugar de eso lo que hicieron fue resplandecer con una luz brillante que iluminó el túnel con una claridad tan potente como la del día. Al menos ahora podían ver por dónde resbalaban. Sus vuelahojas volvían a estar en la parte trasera de sus hombros, sacrificio que tenía que hacer si quería mantener las manos libres para guiarse y mantenerse en equilibrio. El aliento se congelaba frente a su pico y el dolor que sentía en el plumaje era intolerable, pero al menos la mujer se había abandonado al silencio mientras les guiaba a las profundidades. Durante la primera hora de aquel descenso, el túnel retumbó con el eco de sus preguntas. ¿Eran ciertos los rumores? ¿De verdad Ro se había convertido en un pirata? ¿Aún llevaba a cabo sus rituales? ¿Tenía noticias de algún miembro de su familia? El ojo apenas reveló nada, pues contestó tan escuetamente como pudo, y ni siquiera se dio cuando la vieja arpía se dirigía a él por un nombre que Dis no había oído nunca. ¿Eran ciertos los rumores? Bueno, dependía de qué rumores. Sí, se había convertido en un pirata, al igual que muchos otros. No, pero los rituales nunca le abandonaron del todo. ¿Y sus parientes? Dudaba que fueran a recibirle con los brazos abiertos. En todo caso con un vibrocuchillo entre las costillas. Eso era algo que Dis podía entender. Ro también tenía preguntas. ¿Cuántos quedaban? ¿De los piadosos? Se carcajeó Kufa. No los suficientes. Ya has visto ahí fuera. A ellos, con sus túnicas doradas y sus hojas relucientes. Tan resplandecientes. Tan gloriosas. La luz que guía la galaxia. Volvió a carcajearse. Nos llevan a la destrucción.
Los piadosos lo saben, como lo sabíamos en Geda. Como lo sabíamos en Dalna. Aunque los recreadores están en ascenso y la marea ya no puede detenerse. Aquello pareció preocupar a Ro, que se arrebujó bajo las pieles. Pero si de verdad crees que la guerra está perdida, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué regresamos al santuario? Escupió una flema contra una estalagmita y ésta se deslizó por ella como la porquería que era. No lo hacemos. Las cuevas de hielo están vacías y el nivelador, olvidado. Ni siquiera creo que los asistentes sigan funcionando. Ya lo veremos. Pero tú, yo llevaba una década sin pisar estos túneles. La vergüenza era evidente en su voz y sin previo aviso la mujer se giró con tanta firmeza en sus pies como desequilibrio había en los de Dis. ¿Es por eso por lo que has venido, primo? ¿Nos traes esperanza? ¿Reabrirás la mano? ¿Entregarás el mensaje? Ro sacudió la cabeza. No me corresponde a mí. No soy ningún profeta. Kufa evaluó su máscara con los ojos entornados, como si pudiera ver a través del cristal escarchado. Tal vez no. Los mejores profetas han estado perdidos en un momento u otro. Así es como hallan la senda. Así pues, continuaron, y la pendiente se volvía más y más traicionera. La conversación paró, pero la incomodidad permaneció en el aire. No, aumentó. Se intensificó. Era algo que Dis no había experimentado jamás, ni siquiera cuando le echaron del nido. Se concentró en la fuerza y sus plumas se le erizaron bajo las pieles. Ro se detuvo para girarse hacia él mientras le veía sacar sus vuelahojas de las vainas de sus hombros, manteniéndolas listas a los costados. ¿Udi? Tenemos que continuar, apremió Kufa junto a los droides que no cesaron, por lo que Ro y Dis se vieron rodeados de una oscuridad creciente. El ojo se le acercó. ¿Qué pasa? Dis permaneció tenso, preparado para la acción. Preparado para defenderse. No lo sé, dijo finalmente. Falta algo. Ro se inclinó. Dime, ¿qué notas? No noto nada, contestó Dis con sinceridad. Nuestro don no es como el de los Jedi. ¿No recibís advertencias? Dis sacudió la cabeza. No, pero percibimos vibraciones. Por eso puedes pilotar en tormentas de meteoritos y campos de cometas. Notamos el movimiento de las cosas. En un vuelo. En batalla. Pero aquí, en los túneles, volvió a concentrarse. Nada. Aquello no era verdad. El rumor bajo que retumbaba en los corredores confirmaba que había algo acechando en las sombras, un ronroneo camino de convertirse en un rugido. La luz de las esferas regresó cuando Kufa volvió a su lado. Tenemos que seguir, insistió. Ro escrutó la oscuridad de nuevo. Volvieron a oír el rugido. ¿Qué es eso? Algo que creí que seguiría dormido. Pasó junto a ellos e hincó los pies en la superficie para desandar los pasos en la cuesta por la que habían bajado. Espera, dijo Ro, cogiéndola por sus ropajes. ¿Nos vamos? La mujer se deshizo de su agarre. Tan rápido como podamos, si queremos vivir para contarlo. Pero el nivelador seguirá aquí cuando el dueño de ese rugido desaparezca, pero nosotros no, nosotros o salimos a la superficie o acabaremos deslizándonos por sus entrañas. ¿Qué hay de los piadosos? Argumentó Ro. ¿Y lo de hallar la senda? Dis creyó que la vieja acabaría por darle una bofetada. ¿De qué nos sirve la senda si estás muerto? Estoy intentando protegerte. Podemos volver, pero solo cuando ya no esté la cobonica. ¿Y de ahí viene ese sonido? ¿De una cobonica? ¿Tú qué crees? Trató de continuar con su camino, pero Ro no le dejaba. Suéltame. No. Esa era la voz que Dis había oído aquel día, en el gran salón, cuando se unió a los Nihil. Era la voz que dirigía la tormenta. Ro se deshizo de sus prendas y les dio una patada para echarlas a un lado antes de sacar un cilindro de su cinturón. Por un momento, Dis pensó que era el artefacto que le había visto examinar en el araña.
Pero aquella idea se evaporó en cuanto le vio presionar un interruptor con el pulgar y una hoja amarillo brillante se desplegó con elegancia por un extremo. Una espada láser. El ojo de los Nihil tenía una espada láser. Ro permaneció inmóvil, con las piernas firmes, la espada resplandeciente y la mirada puesta en la oscuridad. El rugido evolucionó a bramido, al que se le unió el susurro de algo que se deslizaba y raspaba. Bajo los pies de Dis, mientras se posicionaba junto a su ojo, las piedras temblaban y fragmentos de hielo caían del techo como si no fueran más que nieve. ¿Preparado?, preguntó Ro con la vista al frente. Preparado, confirmó Dis. Pero no lo estaba. No para el tamaño de aquella criatura o para la velocidad de su ataque. No había forma de comprender qué era lo que se estaba lanzando contra ellos, ninguna forma de diferenciar entre los tentáculos peludos que les hostigaban como serpientes, gruesos como la cintura de un gamorreano y cubiertos de ventosas afiladas. Un miembro envolvió su cuerpo y los dientes afilados desgarraban sus pieles hasta llegar a sus plumas. Dis hizo un tajo vehemente con una de sus vuelahojas, cuyo filo atravesó la carne que había bajo la piel viscosa. La cobonica aulló con furia al tiempo que batía otro de sus tentáculos, pero esta vez Dis estaba listo. Lo vio venir. Sí. Sus sentidos habían vuelto. Percibía cada flexión de los músculos de la criatura e incluso el flujo de la sangre espesa y oscura que corría por sus venas. Incluso sentía el peso de la espada láser de Ro en aquel túnel estrecho, consciente de dónde golpearía a continuación y qué miembro se llevaría consigo. Y qué miembro se enroscaría en la pierna del ojo. Dis lanzó una exclamación cuando las ventosas huesudas se clavaron en la pierna de Ro. Pero el ojo no gritó, en vez de eso, se giró y hundió la punta de su arma en uno de los ojos lechosos de la bestia. Se le desprendió el cristalino y le siguió un líquido supurante y maloliente que fue acompañado de un bramido y un frenesí de extremidades que se agitaban sin orden ni concierto y que amenazaban con tumbar el techo. Dis prosiguió con su ataque y cercenó lo que pilló con sus vuelahojas, una y otra vez, sin detenerse ni siquiera cuando un tentáculo de la bestia estampó a uno de los droides contra la pared. El relampagueo le cegó momentáneamente y trató de agacharse advertido por sus sentidos. Nada bueno. Era rápido, pero no tanto. De un golpe, el tentáculo le lanzó contra la pared de hielo, que le aturdió por completo la muñeca, lo que le obligó a soltar el arma. Un segundo después el tentáculo ya le rodeaba y le golpeaba con fuerza contra la pared del túnel. Vio otro resplandor y capturó el aroma de carne recién quemada. Alguien disparaba un blaster contra la criatura. Ro. No. Se trataba de Kufa, con un rifle en sus manos enguantadas. ¿Qué más tenía debajo de esas malditas pieles? El gesto desafiante de la anciana no duró mucho. Un brazo se sacudió sobre ella y la hizo caer y soltar el rifle, que se disparó en cuanto tocó el hielo. El disparo ennegreció el hielo junto a la cabeza de Dis. En cuestión de un momento, un tentáculo la cogió de la pierna y empezó a arrastrarla hacia las fauces de la bestia. Ella se agarró a una estalagmita en un vano intento de anclarse y detener el avance, pero la roca se le partió en la mano, convertida en una especie de daga que ella clavó en la carne del monstruo. No pintaba bien. Dis estaba atrapado entre el cuerpo de la criatura y la pared del túnel, no podía respirar. De Ro dejó de haber rastro en cuanto el monstruo cayó sobre él con su enorme cuerpo ondulante, y Kufa estaba a punto de sentir el abrazo de los dientes afilados de la cobonica. Ninguno de los dos volvería. No habría ninguna regeneración. Ni renovación. Dis cerró los ojos y le dio la bienvenida a la muerte. Hemos llegado al final de otro capítulo de The High Republic, Tormenta Creciente. La tensión continúa aumentando y cada decisión acerca a nuestros protagonistas a un conflicto que podría cambiar para siempre el destino de la República y de la Orden Jedi. Gracias por acompañarnos una vez más. Si disfrutaron este capítulo, no olviden darle like al video, suscribirse a Galaxia Sonora y activar la campana para recibir los próximos episodios. También queremos leerlos en los comentarios. Cuéntenos qué les está pareciendo la historia y qué otro audiolibro de la Alta República les gustaría escuchar en el canal. Síganos también en Instagram.
Encontrarán el enlace en la descripción del video, junto con las novedades y próximos proyectos de Galaxia Sonora. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que la fuerza los acompañe siempre.